¿Qué tal? Aquí estamos en otro capítulo más de este podcast de GA Hipotecario, informando acerca de temas y financieros, educación financiera. Soy Gonzalo Dórame, a sus órdenes. Está conmigo Pablo Serrano, asesor de aquí de GA Hipotecario, asesor certificado que ya está con nosotros desde hace 14 años, ¿no, Pablo? Así es, 14 años ya, 14 fíjate, años ya en empresa. súper. Vamos a platicar ahora de mitos y realidades acerca de temas de créditos en general, sobre todo enfocándonos en temas de créditos hipotecarios y adicional un poco de mitos y realidades también del buró de crédito. Vamos empezando por este tema de los créditos. Pablo, ¿tú te acuerdas tus papás cómo adquirieron su primer casa? Bueno, lo que yo me acuerdo, mi papá me platicaba que había cierta incertidumbre con respecto en aquellos tiempos, en la época de los 50, 60, para poder adquirir un crédito, ¿verdad? Incertidumbre con la banca comercial propiamente. Más que incertidumbre, yo creo que desconocimiento, ¿no? Pues entre desconocimiento e incertidumbre también. Entonces yo me acuerdo que él me platicaba que antes, pues obviamente el valor del dinero rendía más que hoy, que en estos tiempos. Entonces él se fue haciendo de su patrimonio con recursos propios, con trabajo, empezó a comprar unas propiedades de contado, luego las vendió, compró otras y así fue haciendo su patrimonio hasta poder hacer nuestra propia casa, que yo recuerdo fue en 1974 por allá. Luego, pues bueno, hubo personas que en esa época, pues se les dificultaba mucho el poderse hacer de patrimonio de esa manera y tuvieron que, pues, que acercarse a la, no necesariamente a la banca, sino a lo que hubiera, pues Infonavit o créditos de alguna entidad del gobierno que les prestara. Entonces, el punto está en que si lo hacías por cualquiera de las partes, pues los créditos en aquel entonces eran créditos totalmente variables, pues estábamos hablando de que era la tasa que aplicaba el Banco Central más la de la institución que te estaba prestando. Realmente eran instrumentos con altas tasas de interés, ¿no? Prestaban al TIE más tantos puntos, ¿no? Exactamente, entonces la incertidumbre realmente pues era cuánto voy a pagar, cuánto voy a pagar en el siguiente mes. No sabías, porque no sabías qué tasa de interés tenía el Banco Central. Incluso ni siquiera tenías la idea, por falta de educación financiera, ni siquiera tenías la idea de que así se comportaba, de que era una tasa de interés del Banco Central más la tasa de interés aplicada por la institución financiera. Simplemente esperabas la llegada del recibo para ver cuánto ibas a pagar. Era como decir, ahorita la luz, ¿cuánto voy a pagar de luz? No sé, necesito que me llegue el recibo. Así era la hipoteca. Así es, así lo iban midiendo realmente, ¿no? Entonces desconocían realmente cómo iba a estar la situación. Al existir tasas variables, pues existe ese desconocimiento de cómo vas a hacer frente a tu siguiente mensualidad, pues. Entonces, yo creo que así empezaron. Como te decía ahorita, yo pienso que antes también la demanda de las propiedades no era tanta como hoy en día, ¿no? Entonces, había más posibilidad de hacerse de una propiedad, también trabajando con recursos propios o utilizar menos la banca comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese mismo desconocimiento, por la falta de confianza que existía también. Sí, yo recuerdo, digo, mis papás sí compraron por medio de un crédito, pero eran salarios mínimos. Entonces, eh, ahí en tema de salarios mínimos estamos hablando de alguna manera también de que no había una manera de decir, bueno, esto es un crédito en tasa fija. No, es en salarios mínimos. Podríamos decir, a lo mejor aplicada una tasa de interés que se desconocía, Ujú. pero el detalle todavía era de que no debías pesos, Así ¿sí? es. Debías salarios mínimos. Entonces, a lo mejor todo este año pagabas lo mismo, pero en el siguiente año ya ibas a pagar diferente. ¿Por qué? Porque subía el salario mínimo. Así es. Y luego yo pienso que antes de los 70, todavía hasta la época de los 60, los índices inflacionarios pues están muy controlados, ¿no? A raíz de las crisis, ya ves que hemos vivido tres grandes crisis, ¿no? En los 70 y luego en los 80 y luego finalmente la última también en los 90, ¿no? ¿Cómo crees que haya impactado estas crisis
en las tasas de interés, Pues ¿no? imagínate la primera que mencionas es más o menos de un 80% de devaluación. La segunda que mencionas es alrededor del 500% de devaluación, porque fue en la caída del precio del petróleo. Así es. Y la tercera que mencionas fueron la falta de reservas, ¿sí? Que sustentaban el valor del peso y cayó 300%. Muchos ya estábamos en cierta edad en esa época, que nos tocó todavía de una manera más tanto consciente como que nos pegara en el bolsillo incluso. Yo recuerdo que en enero del 94 tuve mi primer crédito, que era un crédito de auto. Todavía, pues pagué en todo el 94 sin mayor problema. En diciembre del 94 lo pago regular, pero ya llega enero del 95 y mi mensualidad se había triplicado. Y aunado a esto, en aquella época, eh, pues muchísima gente perdimos el empleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había muchas empresas que era lo normal con deudas en dólares. Así ¿Sí? es. Mucha empresa con deuda en dólares. La empresa donde yo trabajaba tenía deudas en dólares. Yo creo que alrededor del 80% de las personas ahí perdimos el empleo. Entonces, se me triplica el valor de la mensualidad y se me viene a cero el ingreso. Entonces, Un caos. así como me pasó a mí, nos pasó a muchísimas personas. Entonces, obviamente, de ahí, ¿qué sucede? Pues se nos genera una incertidumbre tremenda a muchas personas en el tema de la deuda, en el tema de poder enfrentar compromisos de deuda en crédito. Entonces, en créditos hipotecarios, de auto, Cualquier tipo de cualquier financiamiento. tipo. Imagínate los que tenían deuda en tarjeta de crédito. Así es. Imposible. En aquel entonces, bueno, se genera el Barzón y se generan otros Organismos. organismos de alguna manera de apoyo. Es cuando se genera también el patrimonio familiar, en fin. Eh, pero obviamente también lo que desata esto es una tremenda incertidumbre en los instrumentos de crédito. Así es. De hecho, a mí me tocó, yo en aquellas épocas del 94, 95, también me tocó ese cambio tan drástico del tipo de cambio. Estaba alrededor de, yo me acuerdo, 3.20 más o menos, y brincó hasta casi el doble, a 7.5. Entonces, deudas contratadas me tocó a mí, yo lo viví, de un equipo, yo trabajaba en un hospital, un equipo de alta gama, de alta tecnología, que se adquirió en $1 millón en aquel entonces. Pues de la noche a la mañana ya costaba 2 millones porque el dólar se subió un 100%, ¿no? El tipo de cambio. Entonces, eso fue un impacto muy fuerte, obviamente, y pues a todos, como tú dices, empresas, particulares, empleados, a todos les afectó esa crisis, pero particularmente las tasas de interés en créditos hipotecarios. ¿Cómo viste ese efecto en esas? Tú tienes ya mucho tiempo también, creo que desde el 96 ya, 95, 96, en este ámbito hipotecario, ¿no? ¿Cómo viste ese cambio en las tasas de interés al principio? Desde el 95 tengo como deudor hipotecario. Sí, no en el medio hipotecario. En el 95 es cuando yo adquiero mi primera casa con un crédito FOBI en aquel entonces, que era Fondo a la Vivienda. Era un crédito básicamente lo que era de sociedad hipotecaria, lo que ahora es, perdón, en Sociedad Hipotecaria Federal. Bueno, era a través de la banca comercial. Este crédito era en vez de salarios mínimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era respaldado por el fondo del gobierno. Entonces, en aquel entonces, estamos hablando, fíjate, que yo esa deuda la adquirí más o menos, yo creo que sería como octubre, noviembre del 95. Okay. En ese entonces, más o menos en ese año, se empieza la creación del buró de crédito, que ahorita vamos a platicar de eso.
Entonces, no había un análisis en ese sentido, simplemente pues podías pagar y listo. Ya aquí está tu deuda, ¿no? Tu hipoteca. Entonces, era en veces salarios mínimos y listo, ya a través de la banca. No le pagabas directamente a una institución, ya sea Infonavit o alguna otra banca del gobierno como han existido, ¿no? Instrumentos del gobierno con banca del gobierno. Em, entonces, ya ahorita entrando al tema del buró de crédito, y que era lo que comentábamos ahorita, pues básicamente se forma o se le da forma en el 95, pero en realidad empieza a funcionar bien en el 96. A raíz de precisamente de esa crisis económica, ¿no? Sí, de alguna manera tenía que, o sea, era necesario tener un registro de deudores. Uh-huh. Y no nomás porque hayan quedado mal, sino por el simple hecho de tener un registro de deudores y cómo deben y cuánto deben y cómo pagan. Así es. El tema ahí fue, siento yo, que hizo falta difusión de ese mecanismo y de ese organismo para poder entender de qué se trataba el buró de crédito. Porque yo recuerdo muy bien en esa época que se comentó, oye, fíjate que se creó una lista negra y el gobierno la tiene y los bancos la tienen. Y entonces en esa lista negra están todos los que deben y no les van a prestar. ¿Y quién no debía en esa época? Todo mundo. Todo mundo debíamos y todo el mundo habíamos quedado mal. ¿Por qué? Pues por lo mismo. O sea, se disparan los pagos, se dispara la tasa de interés. Se pierden los empleos. Se pierden los empleos y todo mundo éramos deudor moroso de alguna manera. Entonces, de ahí viene el mito de que si no debes, no estás en el buró de crédito, que si pagas bien, no estás en el buró de crédito. El tema es de que todos estamos en el buró de crédito. El problema no es que si estamos o no estamos, es cómo estamos. Es correcto. El tema es precisamente, estás en el buró de crédito y depende de ti la calificación que tengas, porque va a depender de ti y de tu cultura de pago que estés bien calificado. ¿Sí? Así es. Yo, pues más que nada, entiendo que nació el buró de crédito precisamente como un instrumento para las sociedades de crédito para poder tener esa información, para darle más confiabilidad, ¿verdad? Porque realmente ese documento que te dice, pues, qué tan buen o mal pagador eres, ¿no? Es tu comportamiento de tus cuentas de crédito. Entonces, eso le generaba más confianza al banco. Los bancos, las instituciones financieras, al ver tanta cartera vencida, tanto deudor, pues digo, tengo esa necesidad de contar con esa información privilegiada, confidencial, que de alguna manera me va a ayudar a mí para ir midiendo ese riesgo, ¿no? Sí, es la información que utilizan las instituciones financieras como respaldo para tenerle la confianza a las personas en ese sentido, porque si nos vamos y volvemos a tocar el tema de los papás, en aquella época la banca comercial se basaba mucho en la confianza de la gente. ¿Por qué? Pues porque era poca la población, generalmente se conocían, los préstamos eran quirografarios, eran a la palabra, ¿sí? Y ahora es tanta la población, es tanta la gente que no la logras conocer. Y alguien tiene que informarle a la institución financiera a quién tiene enfrente solicitando un crédito y cómo paga, cuál es su cultura, cuántas deudas tiene. ¿Por qué? Porque en el buró de crédito es lo que vemos. A ver, ¿cuántas deudas tienes activas? ¿Cuánto es tu endeudamiento mensual? ¿Cuánto es tu compromiso mensual? Y aparte, ¿cómo has pagado? No es nada más cuánto debes, sino cómo has pagado. Y eso es lo que te va a avalar ante una institución financiera. Si tú eres buen pagador, listo. Ahora lo que falta es nada más demostrar... ¿Cómo me vas a pagar? Vas a demostrar que cuentas con el recurso suficiente para adquirir una nueva deuda. ¿Sí? Así es. No, así es. Yo me acuerdo que mi papá me comentaba que él los créditos los sacaba
como tú dices, en base a la confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gerente lo conocía. Es más, me tocó una vez, me platicó un papá, y un caso real, de que le requería un préstamo personal. En ese momento tenía que salir el gerente, fue a caja, le dio el dinero, me dice, mañana vienes para que me firmes el pagaré, ¿no? Entonces, ¿qué tanta confianza existía en aquel entonces, no? Sí. Y digo, ¿dónde se ve en estos tiempos, no? No, olvídate. Entonces, como tú dices, ha crecido la base de deudores, de personas, la demanda de los créditos hipotecarios, la necesidad de poderse apalancar, porque realmente el nivel de los ingresos que perciben las nuevas generaciones, pues con respecto al valor de las viviendas, pues no les alcanza para tener todos los recursos en la bolsa para comprar de contado. Sí. Entonces, tiene la necesidad de poder, de tener que utilizar ese instrumento tan valioso que es el crédito hipotecario. Sí, y ahora vamos a pasar, ¿no?, de la historia de terror de los créditos variables y en salarios mínimos a lo que está sucediendo actualmente en el mercado de créditos. Por ejemplo, también igual, ya las tasas de interés en el tema de la banca comercial, pues ya no dependen del valor de la TIE actual. O sea, ya están pactados a una tasa de interés ya definida de principio a fin, y en tus escrituras recibes tu tabla de amortización. Nada más hay dos formas de que esto se modifique: dando abonos a capital o bien dejando de pagar. Es todo, nada más. La otra parte es los salarios mínimos. El gobierno ya desvinculó los salarios mínimos de sus créditos del Infonavit, de sus instrumentos de crédito. ¿Por qué? Pues porque ya no, hace que no dependan del crecimiento del salario mínimo el crecimiento de su deuda. Ya estabilizó también esa parte y ya le da mayor certeza, mayor tranquilidad. Entonces, yo recuerdo cuando empezamos en este negocio, ya era en el 2004 aproximadamente, la empresa la formamos en el 2006. Existían unos instrumentos de crédito que siguen siendo ahorita todavía, que le llamamos de pago creciente. Entonces, imagínate que estábamos cerquita de haber pasado por esas crisis y decir pagos crecientes, pues generaba incertidumbre. No, claro. Yo no quiero nada de pagos crecientes, yo quiero pago fijo, ¿sí? Ah, bueno, pero no te preocupes, lo que pasa es que mira, ya está protegido, está definido. No. Yo quiero pago fijo. Yo creo que hasta la actualidad todavía, hasta la actualidad hay mucha gente que trae esa idea, entonces yo creo que hay que explicarle bien a qué se refiere. Sí, precisamente porque yo creo que traemos todavía un poquito de información que viene de generación en generación, ¿no? Entonces, de pronto el hijo, pues, asesorado por el papá, asesorado por el tío, asesorado por personas que tuvieron esas malas experiencias, pues le dicen, ¿sabes qué? Nada. Ni te acerques con un crédito. Una, no te acerques. Otra, nada que sea variable, nada que sea creciente, todo que sea fijo. Entonces, cuando podemos utilizar los instrumentos de crédito de una forma más estratégica y podemos tener mayores beneficios sabiéndolos utilizar, así sean crecientes, así sean fijos, eso de todas maneras no da incertidumbre. ¿Por qué? Porque de cualquiera de los dos vas a tener tu tabla de amortización al momento de firmar escrituras. Sí, yo pienso que más que nada, como tú comentas, es falta de información, ¿no? Falta de cultura, falta de conocimiento de cómo se promueven o cómo se establecen las condiciones en un contrato de crédito, ¿no? Yo creo que, ¿tú qué le recomendarías a alguien que va iniciando, sobrinos tuyos de 25 años, parejas jóvenes, que a futuro quieren comprar una casa a corto o mediano plazo, ¿no? ¿Qué recomendación le darías? Que son gente que generalmente no cuentan con una cultura de crédito, ¿verdad? A veces no manejan tampoco tarjetas de crédito o no tienen esa cultura del ahorro. ¿Cuál sería una buena recomendación o orientación por parte tuya? Pues mira, por ejemplo, si hablamos de personas que que desean comprar una propiedad y desean hacerlo a corto plazo, pues hay dos caminos, ¿no? Básicamente, si tienes oportunidad de hacerlo ya, hazlo ya.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de la propiedad no te va a esperar. Si lo que necesitas es empezar a hacer un camino hacia crear buen historial para tener buenas condiciones de crédito, yo lo que recomiendo básicamente es acércate a un profesional, acércate a un buen asesor, acércate a un broker o a tu asesor de confianza para que te diga cómo hacer ese camino de la manera correcta. Muchas veces nos asesoramos de personas que tuvieron ciertas experiencias y que no son expertos, que no son asesores. Y obviamente lo que te van a compartir va a ser su experiencia. No te van a compartir estrategias, no te van a compartir información adecuada para hacer tu estrategia. Ellos te van a platicar cómo les fue a ellos. Es correcto. ¿Sí? Entonces, no porque así le fue a esa persona, te va a ir a ti igual. Independientemente, trabajamos donde mismo, ganamos lo mismo, no importa. Tienen historias diferentes, tienen culturas diferentes de crédito, tienen muchas cosas diferentes. Y de ahí vienen esos mitos, ¿no? Que se los transmitimos a nuestros hijos. A mí en lo personal, bueno, yo soy contador público, a mí me queda muy claro, y siempre fue mi cultura desde muy joven, desde los 17, 18 años, de lo que yo quería. Yo me considero una persona estructurada, entonces es importante que los jóvenes de ahora tengan esa cultura, o sea, orientarlos a que tengan una cultura de crédito desde muy jóvenes, ¿no? Que empiezan a sacar una tarjeta de crédito, que le pierdan el temor a la tarjeta de crédito, porque muchos no quieren nada con una tarjeta de crédito, y eso es bueno. El problema no es tener una tarjeta de crédito, sino el uso que le des a esa tarjeta de crédito. Y si tú con conocimiento sabes cómo utilizar esa tarjeta de crédito, vas haciendo ese historial que va subiendo tu perfil de crédito. Si aparte tú también tienes esa cultura de ahorro, poco a poco, ahorras el 10, 15, 20% de tu ingreso, al principio pues no tienes tantos compromisos, puedes ahorrar más, un 20, un 30% si estás soltero, por ejemplo, de tu ingreso. Entonces empiezas a crear esa cultura de ahorro y de buen uso de tus líneas de crédito. Ahí vas perfilando, haciendo un buen perfilamiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a la vuelta de 2, 3 años ya tenga las condiciones óptimas para obtener un crédito hipotecario. Pero todo es cultura, definitivamente. Sí, fíjate, y es un tema cultural, así como tú lo mencionas, y yo creo que nosotros que ya estamos en cierta posición, pues casi es obligación de nosotros enseñar a las generaciones que vienen cómo ir haciendo todo esto, cómo ellos pueden ir formando su patrimonio a base también del uso y del buen uso del crédito, porque precisamente utilizando los instrumentos de crédito puedes incrementar tu patrimonio de una forma importante, sobre todo para las nuevas generaciones que no van a alcanzar, por ejemplo, sus pensiones. Así es. ¿Sí? Va a ser complicado el tema luego de cómo voy a afrontar mi edad adulta, mi edad de retiro. Entonces mejor vamos viendo cómo a través de los instrumentos de crédito voy creando mi patrimonio que me va a ayudar en ese momento en cuando yo ya decida retirarme. Así es. Además pueden contratar algún plan personal de retiro desde muy jóvenes, desde como digo, de que empiezan a generar ingresos, recién salidos de la universidad, a los 22, 23 años, pueden empezar con esa cultura, contratan su plan de retiro, juntan cierta cantidad después de cierto tiempo y ya, por ejemplo, lo pueden retirar y ese puede ser el enganche para su casa, ¿verdad? Si damos un buen enganche, si se da un buen enganche, se pueden conseguir mejores condiciones de crédito. Entonces, pero todo es en base a la cultura, definitivamente, que es bien importante inculcárselas a nuestros hijos, a estas nuevas generaciones. Sí, definitivamente es parte de nuestra obligación ahorita de dar esa información a esas generaciones que vienen, porque sí de entrada es importante para ellos tener ese conocimiento, y por otro lado es importante para el país porque genera una dinámica económica radicalmente diferente. Totalmente. ¿Cómo ves, Gonzalo, las expectativas económicas, financieras para el 2026? ¿Qué conocimiento tienes? ¿De qué te has enterado? ¿Cómo vienen esas expectativas? Viene a la baja la tasa del Banco Central.
lo cual va a generar, esperemos, una reacción de los bancos en temas de tasas de interés hipotecario también a la baja, lo cual nos va a beneficiar pues en mayor oportunidad de adquirir deuda o bien mejorar las condiciones de la deuda adquirida. Entonces, eso nos va a poner también en una posición de contar con mejor flujo para hacer más cosas, ¿no? O sea, hacer mejor uso del recurso que tenemos. Entonces, se prevé que viene un 2026 muy interesante en ese sentido. El mercado inmobiliario, ¿cómo lo ves? ¿Qué expectativas? ¿Crees que va a seguir habiendo desarrollos? ¿Van a seguir abriendo desarrollos? ¿Se está moviendo dinero? ¿Cómo ves tú? Sí, definitivamente se está haciendo. El tema es que si tenemos nosotros la oportunidad de invertir, de hacer alguna intención de inversión por ese lado, ya sea para habitarla o sea simplemente como plena inversión, pura inversión, pues tenemos que evaluar dónde, ¿sí? Y qué es lo que estamos esperando. Si queremos una recapitalización rápida del dinero que estamos metiendo, pues bueno, tenemos que ver a dónde lo vamos a hacer. Si lo queremos para vivir, bueno, pues tenemos que evaluar dónde queremos y cómo queremos vivir. Entonces, sí viene un 2026 muy interesante. Esperemos que todo marche de la manera que prevemos que va a marchar y pues sea en beneficio, pues obviamente para todos. Dependemos también de temas como pues, el Tratado de Libre Comercio que se va a revisar el próximo año y de otros factores económicos, ¿no? Pero con analistas económicos con que he tenido oportunidad de platicar recientemente, pues lo ven con muy buenos ojos. Ya sabes, el mercado depende del mercado, de cómo se mueva. Hay muchos factores externos también. Fíjate que a mí mucha gente me pregunta, oye, ¿conviene comprar una casa? ¿No es caro un crédito hipotecario? Yo siempre les digo que, y se me quedó muy grabado por allá en el 2017, sí, en el sexenio de Peña Nieto, entrevistaron al director general de Infonavit y le hacían esa pregunta, ¿no? Que si convenía, que si no era caro el crédito, en este caso de Infonavit, ¿no? Entonces se me quedó muy, muy grabado eso, ya estamos hablando hace 8 o 10 años, que decía, y es verdad, decía, un crédito hipotecario a largo plazo, con tasas fijas, con pagos conocidos, y en este país, pues estás en la gloria. Entonces, si a eso le sumamos que adquieres un patrimonio que va adquiriendo plusvalía, yo creo que definitivamente es una excelente inversión. Cualquier bien inmobiliario, ¿no? Una casa, lo que sea que podamos comprar. Yo creo que eso es parte de la cultura que tenemos que irle inculcando a nuestros hijos, ¿no? Vete haciendo de un patrimonio, no le tengas miedo al crédito, pero antes de eso, ve formando tu historial de crédito, ¿verdad? Ve formando esa cultura del ahorro. Definitivamente conmigo llegan jóvenes, muy jóvenes, de 23 años, 24 años, queriendo comprar casas, pues a lo mejor de 2 millones, de 2 millones y medio, pero no les alcanzan los sueldos, ¿no? Entonces les digo, parte de nuestro servicio es orientar a esas personas. Y nos vemos a la vuelta de 1 o 2 años, ya que tengan las condiciones más estables, digamos, pero definitivamente el comprar una propiedad es una muy buena inversión. Y eso que acabas de comentar, precisamente, es lo que a nosotros nos convierte en asesores, no en vendedores. Así es. Sí, porque tú estás diciéndole qué hacer para el futuro, cómo irlo manejando, cómo irle haciendo. No le estás queriendo vender ahorita, no estás queriendo que firme en este momento, no, le estás diciendo cómo irlo haciendo de una manera ordenada, de una manera adecuada para su interés, ¿no? Obviamente, el que compre ahorita es lo mejor para la persona, ¿sí? Independientemente de la tasa de interés. Dejando de lado la tasa de interés, le conviene comprar ahorita. ¿Por qué? Porque es cuando va a aprovechar tanto el precio que le están dando como la ubicación que puede seleccionar. En un futuro, si lo deja para el siguiente año, los siguientes 3 meses, 6 meses, como sea, pues ya no va a estar disponible por lo menos la ubicación. ¿Quién sabe si el precio? Entonces, por eso si alguien tiene la intención de comprar y puede comprar ahorita, que compre ahorita.
que si la tasa de interés va a bajar, no te esperes a que baje porque el valor de la propiedad va a subir. Y la diferencia entre lo que vas a pagar de tasa de interés a la diferencia que luego vas a tener en el valor de la propiedad va a ser radicalmente diferente. Vas a ganar más si pagas un año de 2 puntos de tasa de interés arriba, a que luego digas, voy a comprar cuando bajó la tasa de interés, pero a un precio radicalmente diferente. Así es, y yo creo que más que nada, por ejemplo, esa pareja que los ingresos no le daban, o aún sumando ingresos, no le daban para una casa de 2 millones de pesos, yo les dije, bueno, van empezando. Parte de nuestro trabajo también es concientizarlos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una casa de 2 millones o 2 millones y medio? Van empezando, váyanse por una casa de menor valor, que su capacidad de pago les permita afrontar esa mensualidad. Y a la vuelta de 3, 4 años, pues dan el brinco. Pueden vender esa casa ya con la plusvalía, se paga el crédito que tienen y todavía les queda ese remanente para poderlo invertir en otra propiedad. Y así van caminando, ¿no? Otros 3, 4 años y si dan el siguiente paso. Entonces, no quererse comer el mundo desde los 23, 24 años. Yo creo que parte de nuestro trabajo es concientizar a la gente. Y a mí me ha tocado con clientes que salen muy agradecidos en eso porque no tenían ni la menor idea. Ellos nada más vieron una casa, les gustó, les encantó, la vendedora o el vendedor de la casa pues los enamoró de la propiedad, pero realmente no estaban dadas las condiciones financieras principalmente y de buró de crédito para poder adquirir en ese momento la casa. Pero hay otras opciones, o sea, la ventaja es que hay muchas opciones en el mercado, ¿verdad? Así es, totalmente. Totalmente. Entonces, pues básicamente, en resumen de lo platicado, pues ahorita las tasas de interés o los instrumentos financieros realmente pues son los que nos permiten hacer patrimonio, nos permiten estar con la tranquilidad de cuánto vamos a pagar, cuándo lo vamos a pagar, porque ya sabemos desde el mes 1 hasta el mes 240, si lo llevamos a 20 años, cuánto es lo que vamos a pagar. Por otro lado, también no nos estamos casando con esa hipoteca, porque en su momento podemos hacer un cambio de hipoteca cuando las condiciones mejoren. Y además, también pues tenemos el tema que el buró de crédito no es una lista negra. Eso ya ahorita lo platicamos. El buró de crédito no es una lista negra, no es malo, ¿sí? El que te pregunten si estás en el buró de crédito. El tema es cómo estás, ¿sí? De qué forma te está calificando el buró de crédito. Esas son, de alguna manera, ahorita, pues, parte de la información que queremos dejar clara, que el buró de crédito no es una lista negra, que todos estamos ahí, pero depende de nosotros de cómo estamos en el buró de crédito. Es correcto, es un indicador. Es un indicador que depende 100% de nosotros, de nuestro buen comportamiento. Ahora, para eso pues, se requiere una buena cultura financiera, ¿verdad? Hay muchos podcasts de cómo manejar, empezar a iniciar tus finanzas personales. Yo en lo personal se los he dado en algunas inmobiliarias, en algunos diplomados, esa práctica de administración de finanzas personales, que es bien importante, principalmente los que empiezan, los que van iniciando, ¿verdad? Sí, claro, y ese material, Pablo, yo creo que lo vamos a tocar en el siguiente podcast. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muy interesante, fíjate, hablar acerca de las finanzas personales, cómo manejar sus finanzas personales para aprovechar mejor todo lo que podemos hacer con nuestros recursos y cómo podemos luego generar una estabilidad tanto financiera para nosotros como patrimonial. ¿Te parece? Así es, me parece muy bien y eso está al alcance de todos. Todo es cuestión de voluntad y de conocimiento, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente. Gracias.